Muy buenas tardes, saludos a todos los participantes pertenecientes a las diferentes comunidades que corresponden a la Comuna Socialista Río Madre Vieja, la de Lisa Centro, 2:17 de la tarde del día 23. Vamos a continuar con el proceso formativo correspondiente al programa de formación comunitaria para gestión de riesgo. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de los desastres, que forma parte del tema sobre conceptualizaciones básicas. Estuvimos hablando sobre lo que tenía que ver con el riesgo, la amenaza, la vulnerabilidad, los diferentes tipos de vulnerabilidades que son más comunes en nuestras comunidades y que de una u otra forma pues la falta de procesos de articulación, de participación local y de acciones que conlleven a evitar que las cosas ocurran o disminuir en la medida de las posibilidades los efectos, pues de una u otra forma siempre vamos a seguir observando en diferentes contextos efectos asociados con la presencia de fenómenos de origen naturales, tecnológicos, socionaturales. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de los desastres. Es un tema fascinante, interesante, viéndolo de diferentes enfoques, desde lo institucional, desde lo local, a nivel de las comunidades. El ciclo de los desastres es un modelo que nos ayuda a entender que la presencia de un desastre no es un evento aislado o que simplemente ocurre porque tiene que ocurrir, sino como un proceso continuo donde nuestras acciones en el antes y el después del impacto determinan qué tan fuerte el evento generó los daños y si puede volver a presentarse en el tiempo, que está relacionado con lo que se conoce como tiempos de retorno o periodos de retorno, que pueda volver a ocurrir, pero también va a depender del nivel de preparación que se tenía en un primer momento del evento y si pudiera ocurrir nuevamente, hasta qué punto de vista el nivel de preparación, no solamente de las comunidades, sino a nivel de las instituciones también, y de aquellas acciones que permitan reducir en la medida de las posibilidades los efectos, tengamos éxito en relación a los efectos que este nuevo evento en un tiempo determinado pueda volver a ocurrir. El ciclo de los desastres se divide tradicionalmente en 3 grandes etapas. Estas etapas contienen fases específicas. Por ejemplo, si hablamos al antes, ¿qué hacemos en el antes? Que tiene que ver con acciones vinculantes con gestión de riesgo. La gestión de riesgo como concepto se adelanta a los efectos que se pueden generar producto de la presencia de un peligro o una amenaza sobre una población, por ejemplo. Entre ellas tenemos la prevención, la mitigación y la preparación. Estas condiciones deben estar presentes antes que ocurra el evento, o en este caso el fenómeno, llámese natural, tecnológico, socionatural, conflictual. Cuando nos referimos a la prevención tiene una condición que evita a que el evento pueda causar daño. Por ejemplo, evitar de que aledaño a un afluente, un río, una quebrada, se evite de que se construyan viviendas. Eso es una acción de prevención. Si tenemos un árbol que está a punto de caer sobre una vivienda y a través de los órganos competentes el árbol, por razones de enfermedad inclusive, por razones de inclinación, existen las condiciones que caiga y se realice en algún proceso de talar el árbol por las condiciones que va a desencadenar, eso es una acción de prevención. Entonces, la prevención desde un punto de vista es mucho más costosa, erradica el factor de riesgo de manera inmediata.
En el caso de la mitigación, también se le conoce como una acción dirigida a minimizar o reducir la vulnerabilidad. Esto sencillamente, la palabra lo dice, es reducir nada más. Un número de viviendas cercanas a una quebrada realizan una inversión de una obra para canalizar la sección hidráulica del cauce, en este caso de una quebrada, por ejemplo. Es una acción de reducción. Evita la canalización a que se generen procesos erosivos en los laterales de los perfiles de la sección del cauce, pero las familias siguen viviendo ahí. Lógicamente que si se hace la canalización, intervienen especialistas, conocedores del tema, para poder estimar el volumen de agua que va a circular por esa sección. Pero las familias siguen viviendo dentro de la zona protectora. Una canalización lo que hace es reducir o mitigar. Lo mismo que se hiciera unos muros tipo gaviones. Se genera un elemento reductor o de mitigación, pero el cauce va a seguir pasando ahí. Vamos a seguir teniendo las viviendas aledañas. Sencillamente lo que genera es una mitigación. En el caso de la preparación, que es lo que estamos fomentando ahorita, ustedes, siendo representantes de diferentes comunidades, tienen la intención de organizarse, de fomentar, no solamente ustedes que están participando, sino que estoy más que seguro que luego van a promover en sus comunidades para que otros miembros pues se vayan involucrando en este mismo proceso. La preparación es una acción de organizarse para preguntarnos qué debemos hacer o qué se debe hacer. Cuando se hacen simulacros de evacuación, es una acción de preparación. Cuando se compran equipamientos para fortalecer a las instituciones de atención inmediata, por ejemplo, o de atención de emergencia, eso tiene que ver también con un elemento de preparación. Si nosotros en la comunidad promovemos la colocación de pluviómetros a nivel local para medir esa cantidad de lluvia, eso tiene que ver con acciones de preparación. El impulsar sistemas de alerta temprana es una acción de preparación. Pero para que la preparación exista, el proceso de formación se tiene que consolidar. Una respuesta que se supone que se da debido a la presencia de una situación emergente, la preparación juega un papel fundamental, lo que significa que si no estamos debidamente preparados, posiblemente la respuesta no va a ser la más oportuna. En el momento que ocurre un evento, que es el durante, ahí es cuando se da la respuesta, no solamente a nivel de comunidad, que son los que están más cerca de la zona afectada, y está comprobado a nivel mundial que la primera respuesta está dada por las personas que viven en la zona afectada. Las respuestas son acciones inmediatas que permiten disminuir el sufrimiento humano, salvar vidas, cubrir las necesidades básicas, ubicar familias en zonas inseguras a zonas más seguras. Se incluyen acciones de búsqueda, dónde están las personas extraviadas, la localización, en este caso el rescate, la atención básica, los primeros auxilios, la evacuación de esas personas afectadas a centros hospitalarios más cercanos al área afectada. Pero hacemos hincapié, la respuesta está ligadamente estrecha con la preparación. Si existen buenas preparación a nivel de comunidades y de instituciones, que es algo constante, la preparación no es estática, es muy dinámica y muy cambiante. Esto fortalece la respuesta en el momento que ocurre el hecho. Luego el después, y posiblemente el después, en el caso de la rehabilitación, que está relacionada a cómo nos recuperamos o cómo se recupera la zona afectada para llevarla en base al tiempo a una condición de normalidad. Si la vialidad se perdió, si está obstruida, ¿cómo rehabilitamos la vialidad para que puedan llegar recursos a la zona afectada? Si no hay energía eléctrica, es una condición de analizar hasta qué punto se puede rehabilitar para que llegue luz a áreas con prioridad, igual que con el tema del agua,
que son servicios básicos, agua, luz, comunicaciones, vialidad, la parte de salud. Un establecimiento o instalación de salud se pudiera ver afectado hasta cierto punto producto de un evento. La pregunta es, ¿cómo hacemos para rehabilitar ese centro de salud? ¿Existen condiciones para rehabilitarlo? ¿O hay que reubicar a esos pacientes, si tienen pacientes hospitalizados, a zonas más cercanas de algún centro que rinde las condiciones, mientras que se rehabilita ese centro asistencial de acuerdo a la magnitud del daño? Que es interesante aclarar, va a depender mucho de la magnitud del daño, ¿ok? Para efectos de volver a llevar a ese centro asistencial a su estado de normalidad. La reconstrucción, por ejemplo, que va a depender de la magnitud del daño también, puede ser a mediano, inclusive a largo plazo. Ahí ya el trabajo es de recuperar la infraestructura, la economía, pero con un enfoque de reconstruir mejor, para no volver a repetir los mismos errores. La reconstrucción, vale la pena establecer que si un puente quizás tenía fallas estructurales antes que ocurriera el evento al conseguir las condiciones a favor causó un daño severo a la estructura del puente. Si el puente se va a volver a reconstruir, entonces hay que pensar cuáles eran las debilidades que tenía el puente y cómo debo reconstruir para evitar a que vuelva a ocurrir un evento, vuelva a generarse un daño sobre el puente. Lo mismo sucede con las vialidades, con las viviendas, las construcciones de viviendas que de repente tienen ausencia de elementos estructurales. El daño que se generó consiguió todas las condiciones a favor del fenómeno, pero el problema es, ¿fue producto del fenómeno o fue un problema asociado con la ausencia de elementos constructivos propios de la estructura? Entonces esas cosas dentro de la reconstrucción hay que pensar un poco eso, porque el fenómeno posiblemente, si es un fenómeno de origen natural en la parte de hidrología o de hidrometeorológico, o en el caso de un evento geomorfológico, lógicamente que son eventos que tienen sus ciclos de retorno o periodos de retorno y que va a depender de muchos factores. En la imagen se puede observar todas las acciones que tienen que ver con el antes, el durante y el después. Hay un elemento después de la preparación, de acuerdo a la imagen, que está relacionada con la alerta. La alerta es una forma de generar avisos oportunos a aquellas poblaciones que se encuentran en zonas altamente susceptibles a la presencia de algunos fenómenos, por ejemplo, de origen hidrogeomorfológico, como un movimiento de masa. A través de los estudios, cuando se identifica aquellos lugares donde existen probabilidades de que un fenómeno pueda ocurrir, cuando existen antecedentes de eventos que se han presentado en un lapso de tiempo y que posiblemente cuando ocurrió a lo mejor no había mucha población o sencillamente no existía, eran zonas, terrenos agrícolas, por ejemplo. En una cantidad de tiempo se ocupa esos suelos con construcciones de viviendas, familias. Entendiendo que estas condiciones existen, entonces ahí es cuando viene el proceso de la preparación. La preparación tiene que ser socializada, entendible como una prioridad dentro del derecho de la vida, y que para poder tener la capacidad de enfrentar, en este caso, como lo estipula nuestra Constitución, para enfrentar las calamidades públicas, pues lógicamente hay que cumplir un deber, y el deber es de preparación. Una alerta que se genera está vinculada con el seguimiento de un fenómeno que puede presentarse en un tiempo, con una duración y con una magnitud, pero que se le genera el aviso a aquellas personas que están ubicadas más próximas al área donde posiblemente puede ocurrir el fenómeno. Si no existe preparación, la gente posiblemente no va a entender un aviso de alerta para que se tomen las medidas antes que ocurra el evento. Ahí queda una pregunta. ¿Qué tiene más peso? ¿La reconstrucción de una vivienda o el derecho de la vida de cada persona que se ubica en esta zona susceptible?
ocurre el impacto, lógicamente se tiene que dar una respuesta. No solamente la respuesta está relacionada con las instituciones, bomberos, protección civil y otras autoridades. No, tiene que ver la respuesta fundamentalmente está relacionada con el nivel de preparación de la zona que está afectada. En ese orden las vidas se garantizan, la gente se ubica en zonas mucho más seguras y luego vendrán las autoridades que de alguna u otra forma va a permitir garantizarle las atenciones de vida a estas personas que tomaron previsiones anticipadas, pero que también se vieron afectadas con las pérdidas de la vivienda, pérdida de los servicios básicos, de la vialidad, etc. Y la rehabilitación y reconstrucción, pues ahí la pueden ver. Observan una flecha de color azul que está en el borde del ciclo. A eso le vamos a poner el desarrollo. El desarrollo conceptualmente es una acumulación en el tiempo relacionada con los servicios, con el crecimiento de una comunidad, de la forma de cómo ha evolucionado a través de proyectos, de inversiones por parte de las autoridades para mejorar la calidad de vida. Resulta que cuando ocurre un evento, el evento consigue un desarrollo propio. Vamos a poner como ejemplo un buen desarrollo en una comunidad. Y hoy más que nunca promovida a través de proyectos, a través de las participaciones de las poblaciones, a través de los consejos comunales, existe esa condición. Cuando el fenómeno ocurre, todo ese desarrollo que estaba presente en una condición buena, pues se va a ver afectado. Ojo, el desarrollo no se estanca, el desarrollo en la condición producto de un efecto va a seguir moviéndose. Antes era bueno, ahora está afectado. Y el proceso de la reconstrucción, hay que entender cómo era el desarrollo antes de que ocurriera en esa comunidad o en ese municipio. Y el desarrollo tiene que ser en el proceso de la reconstrucción tan igual o mejor de como estaba antes que ocurriera el fenómeno. Cuando se hacen de una u otra forma malos procesos de reconstrucción, de una u otra manera estamos incidiendo en muchos factores, en inversiones que posiblemente no están debidamente sustentadas y que pudiera ocurrir en lapsos de tiempo otro fenómeno y lo que se hizo se vuelve a perder. Entonces la reconstrucción inclusive se puede analizar si no se hizo gestión de riesgo antes de que ocurriera un evento en la zona, si la población no se preparó, pues entonces en la reconstrucción no solamente se incluye la rehabilitación de una vialidad o volver a construir una casa, está basado en el comportamiento de los ciudadanos en un área que es altamente susceptible y que muchas de estas personas siempre van a querer mantenerse en la misma área, pero hay que aprender de la presencia de los fenómenos y entender qué me faltó por hacer, por qué no actué, por qué de una u otra manera no reaccioné cuando me generaron un aviso en mi comunidad. Entonces, la preparación o los temas vinculantes con la gestión de riesgo también tienen que ver con un proceso de una reconstrucción social, de pensamiento, de educación, de conciencia, para que la reacción a la hora que pudiera volver a ocurrir otro fenómeno sea con muchas más garantías para resguardar la vida de cada ciudadano en esta zona vulnerable.